Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de la Televisión Canaria. Como cada jueves, esta noche hablaremos con un invitado, temas de actualidad, vamos a debatir con periodistas y con alumnas de periodismo. Estamos en el último día del primer trimestre de un año que ha comenzado de una manera acelerada y convulsa, y nada menos que ahora se convocan elecciones. Y estamos también, al parecer, de enhorabuena, porque Canarias comienza a salir de la crisis. Va a crecer un 1% este año, según las previsiones. La palabra es empleo. ¿Se creará empleo? La gran cuestión de esta noche. Nos acompaña Manuel Marcos Pérez, presidente del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, candidato por su partido en la isla de La Palma al Parlamento. Señor Marcos Pérez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este Envite esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Emilia González, compañera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carmelo. Muy buenas noches a todos. Hoy comenzamos, como decía Carmelo, hablando de la recuperación económica que está experimentando Canarias, que parece que nadie pone en duda. Empresarios, gobiernos y sindicatos están de acuerdo en que Canarias está dejando atrás la crisis. Sin embargo, esa situación de mejoría no está trasladándose a la creación de empleo. Esta semana han decidido relanzar el Pacto Social por la Economía y el Empleo para que la recuperación que se está notando en algunos sectores como el turismo se traduzca en la creación de nuevos puestos de trabajo. Se lo contábamos además en el último Envite. El Parlamento daba por cerrada la pasada semana la séptima legislatura, pero hoy la Junta de Portavoces ha decidido retomar la actividad parlamentaria para que antes de las elecciones de mayo se tramite la ley de cajas. Se convocará una ponencia y 2 plenos en el mes de abril. La idea es que Canarias cuente, como el resto de las autonomías, con una legislación propia adaptada a la realidad del sistema financiero. Y hoy también hemos estado muy pendientes de la operación Maxorata, que investiga una red que supuestamente se dedicaba a la legalización irregular de inmigrantes en Fuerteventura. De los 6 detenidos, 5 ya han sido puestos en libertad. El último de ellos esta misma noche. Se trata del jefe de la policía local de Pájara, Esteban Hernández, que ha quedado en libertad imputado de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. Estos serán algunos de los temas sobre los que hablaremos esta noche con nuestro invitado y también con los periodistas que nos acompañan y que paso a presentarles. Está con nosotros José Moreno, subdirector de Radio El Día. ¿Qué tal, Pepe? Bien, ¿qué tal? La semana un poquito más tranquila que la un anterior, poco más ¿no? tranquilo, pero sirve de poco la tranquilidad. Bueno, la expectativa. También nos acompaña esta noche Enrique Betancourt, subdirector de 7.7 Radio. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, y contento con esa prórroga del Parlamento. No va a haber más trabajo. Sí, un poquito más de trabajo, sí, por lo menos 2 plenos más. Esta noche también está con nosotros Daida Rodríguez, periodista de Canarias 7. ¿Qué tal, Daida? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida de nuevo. Gracias. A repetir la experiencia, ¿no? Sí. Muy bien. Y también nos acompaña Gabriel Mesa, director de Interradio. ¿Qué tal, Gabriel? Muy bien. ¿Qué tal la semana? De primavera, de primavera. Con la sangre. Bueno, pues todos ellos van a estar con nosotros debatiendo lo que esta noche se hable en el Envite, también con nuestro invitado y, por supuesto, como cada semana, con las 3, en este caso, estudiantes de periodismo, que van a tener que estar muy atentas a lo que se diga, porque ya saben ustedes que primero le harán una pregunta a nuestro invitado y luego, al final del programa, tendrán que dar un titular. ¿No es así, Carmelo? Así es, Emilia, y vamos a advertir tanto a las periodistas, a las alumnas, como al invitado que seamos breves en esta primera fase del programa para comenzar con agilidad. Vamos a saludar a Erika Pla Martínez. Erika, muy buenas noches. Tu pregunta, si eres tan amable. Buenas noches, Carmelo. Señor Marco Pérez, buenas noches. En relación con el presupuesto que se destina a educación, Canarias se sitúa a la cola del resto de comunidades. Numerosos jóvenes estudiantes se han quedado en este último año sin beca y, sin embargo, no han dejado de prometernos que el principal objetivo y sectores en los que se invertirá será la mejora del sistema educativo. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cuándo cree usted que esta utopía se convertirá en una auténtica realidad? ¿Cuál es la solución para poder dejar de hablar del fracaso escolar en Canarias? Pues mire usted, para que esto sea realidad, lo primero que tiene que hacer el gobierno es apostar decididamente por la educación. Y este gobierno de Canarias ha deteriorado la educación con una reducción importante del presupuesto. Desgraciadamente, Canarias hoy está a la cola de lo que debería estar a la cabeza y a la cabeza de lo que debería estar a la cola. Y en materia de educación estamos a la cabeza de fracaso escolar. Por lo tanto, es un drama. Hemos visto un gobierno que ha ido de forma paulatina disminuyendo los presupuestos en inversión educativa. Por ejemplo, en el gasto por alumno. Nosotros en Canarias estamos el cuarto por la cola en gasto por alumno, frente a otras comunidades como País Vasco, que tienen un gasto medio por alumno que supera los 8.000 euros, o Asturias. Canarias no llega a los 5.000 euros. Por lo tanto, eso se va a solventar cuando el gobierno considere que la educación es una prioridad para el archipiélago canario.
Gracias, señor Marcos Pérez. Esperemos que sea usted también breve en las próximas respuestas y nuestras invitadas también en las preguntas. Es el turno de Patricia Luis Hernández. Adelante, Patricia. Hola. Buenas noches, don Manuel. Como diputado del Partido Socialista, me gustaría saber cuál es su opinión y si considera justo que un trabajador tenga que cotizar más de 35 años para conseguir la pensión de jubilación, mientras que miembros del gobierno y diputados les basta con 7 años en el cargo o simplemente con jurar el mismo, algo que se agrava aún más teniendo en cuenta el contexto de crisis económica que está viviendo actualmente el país. Creo que no es así, que cualquier ciudadano tiene que tener un mínimo de cotización para tener derecho a una pensión. Yo creo que la pregunta que usted me formula hace referencia a que en un momento determinado, al inicio y al arranque de la democracia, a los diputados y a los senadores, muchos de ellos que venían de una etapa anterior en la que no pudieron ni siquiera haber cotizado, se les garantizaba la pensión con un periodo mínimo. Pero ahora cualquier ciudadano, cualquier trabajador tiene que tener un periodo de cotización para tener derecho a una pensión. Eso es lo que sucede en estos momentos. Pero es verdad que en un momento determinado hubo una situación de excepcionalidad para poder garantizar a esos diputados o senadores que, digo, que no tenían cotizado suficiente porque había en España un periodo de dictadura en el que ellos tuvieron que estar fuera y no pudieron cotizar y se hizo esa excepción. Pero a día de hoy hemos hecho una reforma, el gobierno una reforma para garantizar un nivel de pensiones a todos los ciudadanos, unas pensiones públicas y por lo tanto el periodo tiene que ser igual para todos. Bien, cierra el turno de preguntas de alumnos de periodismo, alumnas, verán ustedes que son alumnas, son las que predominan en esta profesión del futuro sin duda, más mujeres que hombres. Almudena Pozas Muñoz, buenas noches Almudena, tu pregunta. Buenas noches, Carmelo. Buenas noches, don Manuel. Mi pregunta es haciendo alusión a la cuestión de mi compañera Erika, que ha mencionado en su pregunta acerca de la educación y dado que usted es diplomado en magisterio y ha ejercido durante un cierto periodo de tiempo en el sector docente, me veo en la obligación de hacer referencia a la decisión de la Consejería de Educación de suspender la convocatoria de oposiciones correspondiente a este año en las islas, dejando así 4.742 personas maestras canarias sin plaza. Y mi pregunta es, por tanto, ¿cree que el gobierno canario está actuando de buena manera, dejando que ciertas personas que han estudiado magisterio se vayan fuera, habiéndose formado dentro del archipiélago? El gobierno de Canarias está haciendo aguas en materia educativa y ya se lo contestaba antes a su compañera. Pero en el caso concreto por el que usted me pregunta, la decisión que se adoptó obedece a que se quería que la convocatoria fuera general para todas las comunidades autónomas y que no hubiese la posibilidad de que una comunidad autónoma convocara plazas y que eso supusiera que de otras comunidades autónomas pudieran venir a esa comunidad autónoma, con lo cual eso podía ocasionar un problema grave, entre otras cosas porque el gobierno ya había decidido un recorte en esa materia y porque no se garantizaba la igualdad para todos. Por lo tanto, yo creo que la decisión que se adoptó estaba motivada más que por otra razón, por garantizar la igualdad y que todos pudieran acceder a una oposición que se tenía que haber convocado en todo el territorio español. Bien, se cierra el turno de las preguntas de las alumnas de periodismo que al final darán sus titulares de lo que hoy diga nuestro invitado. Como has visto, Emilia, han prevalecido las preguntas referidas a educación y a empleo, que es el gran tema de ahora. Exactamente, vamos a introducir ya los tres grandes temas sobre los que vamos a debatir. Canarias está saliendo de la crisis y ahí sí están de acuerdo gobiernos, sindicatos y patronal. Sin embargo, es necesario que la recuperación económica que están experimentando las islas se traduzca, como decía Carmelo, en la creación de empleo. Con ese objetivo se ha acordado esta semana relanzar el Pacto Social por la Economía y el Empleo. El Ejecutivo dice que hay que generar la confianza que precisan los empresarios para poder crear nuevos puestos de trabajo. La idea es poner en marcha nuevas medidas para incentivar la contratación que entrarán en vigor antes de finalizar abril. Entre ellas, los sindicatos hablan de fortalecer la efectividad de las bonificaciones a la contratación y de incentivar el trabajo autónomo y la emprendeduría. Los empresarios se quejan porque los bancos siguen cerrando el grifo y de esa forma aseguran no se puede crear empleo.
Y esa recuperación económica que ha experimentado el archipiélago se debe sobre todo al crecimiento en los últimos meses del sector turístico. El gobierno cree que si sigue esa progresión, Canarias podría convertirse en unos años en el líder mundial del turismo. Sin embargo, el Ejecutivo considera que para lograr esa meta es necesario reforzar algunos puntos débiles como los aeropuertos y pedirá al Gobierno central que las islas cuenten con un sistema aeroportuario propio. La otra cuestión que preocupa es la renovación de la planta alojativa. Canarias se plantea demandar a Madrid un plan renove turístico para garantizar la financiación. El presidente del Gobierno estatal, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que en los próximos días llamará a Paulino Rivero para hablar de los temas de interés para las islas, entre los que se encuentra ese nuevo modelo aeroportuario. Y de los aeropuertos al Parlamento, con la convocatoria de las elecciones se había dado por finalizada la actividad parlamentaria. Sin embargo, la Junta de Portavoces ha decidido hoy que la tramitación de la ley de caja se haga antes de la cita electoral. El proyecto de la ley de caja se tramitará a lo largo del mes de abril. Se convocará una ponencia y 2 plenos, uno el día 12 de primera lectura y otro el 27, para la aprobación definitiva de esa norma. En un principio el Gobierno quería que el Parlamento aprobara al menos 6 artículos y 4 disposiciones transitorias, pero el PSOE ha planteado que se tramite el conjunto de la ley de 107 artículos, lo que fue aceptado por unanimidad. Canarias contará así con una legislación propia adaptada a la nueva realidad del sistema financiero. Bueno, pues estos son los grandes temas sobre los que vamos a empezar a debatir en el envite. Paquete económico, ha llamado mucho la atención ese anuncio que ha hecho el presidente Zapatero ayer en el Congreso cuando se hablaba de los resultados de del último Consejo Europeo y dijo que piensa convocar al presidente canario para hablar después del 22. Antes o después, pero sobre temas referidos a después del 22, sobre presupuestos, sobre incluso posibles pactos, en fin. Pepe. Hombre, claro, pero ¿tú qué esperabas? El presidente en este momento está buscando con quién cambiar algo, a quién le va a dar ese apoyo, quién va a certificar después del 22 de mayo que pueda tener un año más de gobierno, porque a las generales le queda un año. El Partido Popular está desesperado porque esa convocatoria de elecciones generales se realice casi inmediatamente después. Estoy seguro que esa noche del 22 de mayo, cuando presenten el mapa con las banderitas azules, será el siguiente mensaje de decir, ¿y para cuándo las generales? Y lo que va buscando Zapatero con esto, le va a dar a Paulino Rivero lo que quiera. Yo no sé si el PSOE de aquí estará de acuerdo con todo lo que le den, pero va a ser el primer paso para quizás un entendimiento entre el PSOE y Coalición Canaria en Canarias. Marcos. Vamos a ver, yo creo que en estos momentos que el presidente del Gobierno de España mantenga un encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias es positivo para avanzar en acuerdos que beneficien a la comunidad canaria. Hay en esta legislatura 3 tiempos. Un primer tiempo, que quiero dejarlo claro, en el que el Gobierno de Canarias no actuó de la misma manera que actúa ahora y buscó el enfrentamiento con el Gobierno de España de forma permanente, porque lógicamente es lo que le pedía a su aliado, el Partido Popular. Luego se produce un periodo de acuerdo y de entendimiento, y en el marco de ese entendimiento que ha hecho posible que todo un conjunto de medidas se hayan aprobado y que benefician a Canarias, es en el que yo entiendo que se va a producir esa reunión entre el presidente del Gobierno de España y el presidente del Gobierno de Canarias. ¿A qué medidas se refiere? ¿A qué medidas se refiere? ¿Plan Canaria, por ejemplo? ¿Existe eso? Me refiero, por ejemplo, al Plan Canarias. Pero que sí fue que ha una medida... reconocido el propio presidente del Gobierno que no se ha cumplido nada. El Plan Canarias se han cumplido algunos de los objetivos que se trazaron. El Plan Canarias es una estrategia a largo plazo y que además se ha tenido que poner en marcha en un momento de crisis económico, en un momento de recorte, y el Gobierno de España ha mantenido los compromisos y no ha recortado en cuanto a infraestructura, en carretera. Yo no hablo de los 10.000 millones, hablo de que la estrategia en su conjunto es teoría, se ha puesto a la práctica, en marcha. don Manuel, a la Mire práctica. usted, le hablo de convenios de carreteras, le hablo de convenios de obras hidráulicas. Estaba de antes. Que estuviera de antes no significa que el Gobierno de España, por ese compromiso con Canarias, haya mantenido la inversión, a diferencia de otras comunidades autónomas, en la que se ha producido un recorte. Si no lo mantiene, es incumplidor. Pero yo le insisto en que esas reuniones y esos encuentros se enmarcan dentro de esa relación positiva para Canarias, en tanto en cuanto, por ejemplo, en materia turística, se va a aprobar ahora y se ha aprobado ya una serie de convenios de infraestructura turística que benefician a la comunidad autónoma y que financia el Gobierno de España, o la puesta en marcha de una serie de parques tecnológicos. Todo eso está dentro de ese marco. De los parques tecnológicos hay que devolver el dinero, es un préstamo sin intereses, no lo olvidemos. Y también hay que saber qué es mantener la inversión cuando ni siquiera tenemos la media española, no se cumple a pesar de que nuestro régimen económico y fiscal así lo determina. A mí me gustaría saber, como presidente del grupo parlamentario del PSOE,
y candidato al Parlamento por la isla de La Palma, cómo se va a presentar ante el electorado cuando han comenzado la legislatura, todos los partidos llegando como único acuerdo la subida de los sueldos justo antes de que empezara la hecatombe, digamos, la crisis, o con la crisis ya encima, y van a terminarla aprobando una ley fuera de hora, fuera de ya de la legislatura, con la actividad parlamentaria, la ley de las cajas, para que el señor Arbelo pueda seguir en su puesto sin tener que jubilarse. ¿Ese es el balance total de la legislatura que tiene este Parlamento de Canarias? Ese es un balance que usted hace y me va a permitir que yo no comparta con usted, porque mire, en esta legislatura el Partido Socialista ha iniciado y la ha arrancado poniendo en evidencia que hay un gobierno que no apuesta por el mantenimiento de la sanidad pública y que se ha producido un deterioro grave de la sanidad pública. Se han incrementado de forma notable las listas de espera en la sanidad pública del archipiélago. Hemos puesto en evidencia que hay un gobierno que no atiende la educación pública y que ha recortado y ha bajado la inversión en materia educativa y que estamos a la cabeza del fracaso escolar de todas las comunidades autónomas del Estado español. Que hay un gobierno que no ha sido capaz de afrontar y poner en marcha medidas para la reactivación de nuestra economía. Se ha anunciado un pacto social por la economía y el empleo que desde el primer momento dijimos que tenía que venir con una apoyatura, que era una ficha financiera. Un gobierno que además acaba la legislatura con la tasa de desempleo mayor de todo el Estado español y sin haber hecho sus deberes. Porque mire usted, la tasa de desempleo no la puede resolver en solitario el gobierno de España, de Canarias, porque el gobierno de España también tiene que ver ahí. Pero el gobierno de Canarias tiene competencias en materia de políticas activas de empleo y es un hecho extremadamente grave que la comunidad canaria haya dejado de ejecutar 248 millones de euros del Servicio Canario de Empleo por la incompetencia y por la falta de gestión. Le preguntaba Daida por el pleno extra. Y no es grave que lo único que se haya de acuerdo es en la subida de sueldo y para aprobar una ley de caja fuera de la actividad parlamentaria. ¿Cuál es la postura del Partido Socialista ante esa ley de cajas y por qué ahora, cuando es una ley que incluso su portavoz lo reconocía esta mañana, no es necesaria, no es imprescindible, pueden seguir, solo afecta a la obra social, al Monte Piedad y poco más? Daida, ¿por qué ahora? Perdone usted, pero yo le tenía que decir otras actividades del Parlamento y la acción del grupo parlamentario. Usted no me puede reducir a mí la legislatura a esos dos hechos puntuales. No, sobre este hecho concreto. El hecho concreto que me pregunta al final, este pleno extra, de entrada tenemos que decir que el primero que ha incumplido aquí y que demuestra además que ha estado instalado permanentemente en la improvisación es el propio gobierno cuando presenta la adaptación de la ley de cajas cuando tenía que haberse hecho a 31 de enero. Nosotros en el Parlamento, ya nuestro portavoz parlamentario le formuló una pregunta al gobierno pidiéndole que diera explicaciones por qué no se había producido la adaptación de esta ley. Ahora se presenta cuando ya se había acordado que la Cámara había finalizado su actividad y por responsabilidad el Partido Socialista lo que ha dicho es tramítese el proyecto en su integridad, no solamente 6 artículos del proyecto para dar solidez y garantía jurídica a lo que pedían las cajas. Enrique. Si me permite una pequeña aclaración sobre el tema de las oposiciones docentes. Canarias inicialmente pensaba convocarla con 100 y poco plazas, no todas las comunidades autónomas pensaban convocar, solamente Andalucía ha sido de las que se ha saltado la norma, que era no cubrir el espectro total, sino un 30% para convocar las plazas que necesita. En nuestro caso había un peligro importante y es que si convocábamos Canarias vendrían miles de opositores de otros lados. Al margen de que sacaran la plaza o no, esos opositores formarían parte de la lista de sustituciones. Por lo tanto, dentro de 3 meses o 6 meses, cuando empezara el nuevo curso, llamarían a un señor de Valladolid y le dirían: oiga, venga a dar clase dentro de una semana que va a estar 2 días en un instituto. Dirá que no, con lo que habrá que buscar otro, con lo que se crearía un follón de mucho cuidado. O sea que yo creo que aquí la solución era o haber convocado a todas las plazas, en todo caso, las 780 plazas que correspondían, o no hacerlo. Yo creo que fue mejor no hacerlo en este caso, dado la situación que había. Le quería preguntar de todas maneras, en el caso, volviendo al tema del Parlamento, ¿cuáles son a su juicio las grandes batallas o los grandes hitos en que este Parlamento de Canarias ha fracasado? Que podemos contar como que no se han hecho los deberes. Pues mire usted, yo creo que ha fracasado el Parlamento cuando ha sido incapaz el propio Parlamento de renovar los órganos que dependen del Parlamento. Es decir, no ha habido posibilidad de renovar el diputado al común, audiencia de cuentas, consejo consultivo. Eso es un fracaso. Pero, lógicamente, el Partido Socialista, desde el inicio de esta legislatura, pidió la renovación y dijo que se tenía que hacer en función de la proporcionalidad que venía dada por los resultados electorales. Las otras 2 fuerzas políticas no estuvieron de acuerdo y es un fracaso de todo el Parlamento que no se haya
renovado los órganos institucionales. Ese es uno de los fracasos, entiendo yo. Y luego podríamos hablar Le de digo lo que el mayor, son don Manuel, no haber llegado a la gente y transmitirle a la gente que realmente se ocupaban de los problemas que tiene Canarias. Porque lo que no ha sabido transmitir el Parlamento a los ciudadanos es que se están ocupando de sus problemas. Mire, si hablamos de una ley de caja, lo que la gente está preocupada ahora es por pagar su hipoteca, por llegar a final de mes, por el paro. Y lo único que se oye en el Parlamento es técnicamente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que están hablando. Pero transmitirle a los ciudadanos los verdaderos problemas que tiene la calle, no ha sabido los diputados, Marcos, no han sabido llegarle, no han sabido transmitir el mensaje. Nosotros, como principal grupo de la Cámara que está en la oposición, hemos hecho un trabajo de trasladar desde el Parlamento y exigirle al Gobierno que cumpliera. Una comunidad autónoma que tiene el drama del desempleo que tiene esta comunidad autónoma, le hemos exigido a quien tenía que trabajar y buscar soluciones, que era el propio Gobierno. Pero hemos tenido un Gobierno que durante esta legislatura hemos tenido una desgracia en Canarias, y es tener dos gobiernos, porque desde que arrancó la legislatura tenemos un gobierno con un presidente que iba por un lado y un vicepresidente, el señor Soria, que iba por otro. Por cierto, un señor Soria que era el responsable de la gestión de la consejería más importante en una época de crisis, que es la de Economía y Hacienda, y ha demostrado su incapacidad para gestionar esa consejería y para gestionar los recursos públicos. En Canarias hemos denunciado desde el Parlamento que hay un déficit de gestión de los servicios públicos, y por lo tanto eso sí lo hemos denunciado y le hemos exigido al Gobierno que pusiera en marcha medidas para conseguir, por ejemplo, amortiguar esas altas tasas de desempleo, para conseguir mejorar los índices de la situación de nuestra educación en el archipiélago, para mejorar y corregir también las listas de espera. Y eso ha sido una batalla permanente del Grupo Parlamentario Socialista, que lo hemos hecho un día sí y otro también, exigiéndole a quien hay que exigirle, que es al quien tiene la responsabilidad de gobernar. Porque es muy fácil decir que se tiene el gobierno y calzarse el gobierno, pero luego mirar para otro lado y no buscar la solución de los problemas de los que uno es competente en la búsqueda de esa solución, que es lo que no ha hecho el Gobierno que ha presidido el señor Reyes. Estamos con el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, que además vuelve desde luego a la actividad en ese pleno extra que se convoca, con alguien que ha vivido toda la legislatura y con muchos temas en este primer apartado que les quiero a ustedes recordar para agotar la parte más económica si quieren. Hemos hablado de la ley de cajas que se va a llevar a pleno, pero no se olviden de la fusión de las cajas rurales, que está en debate en estos momentos, y de un dato que esperamos para el lunes, sobre el paro, el empleo en Canarias. Se está echando en cara a los empresarios del turismo que el turismo nos saca de la crisis pero no genera empleo. No pierdan ese norte, Pepe. No, es que hay algunas incongruencias a medida que vamos avanzando en esta especie de debate que tenemos los que estamos en este lado de la mesa y don Manuel, ¿no? Una ley de cajas, y tenemos cajas, porque las cajas han dejado de estar ya en manos de quien tenían que estar, ya no están los políticos ahí. Bueno, las dos cajas... Nos quedan algunas, la caja 7, bueno, caja rural, pero esta está pensada... Por ahora. Por ahora, pero esta ley está pensada para las... estamos pensando en Caja Canaria y en la Caja Insular. Sí, y las dos están en otro... Ya no son cajas, son bancos. Hoy precisamente, la última que quedaba, que era Caja Canaria, ha aprobado en ese proceso de fusión incluso desprenderse de sus activos. Entra en una nueva fase. ¿Cajas para qué? Lo otro es lo único que nos queda, Caja 7 y la Caja Rural, que podrían ser las únicas señas de identidad en este momento de una especie de dinero canario, si es que lo pudiéramos llamar así, pero nada más. El resto es una ley que va a discutir sobre algo que ni siquiera le compete. ¿Otras opiniones antes de que nuestro invitado conteste? Enrique. Sí, pero no nos olvidemos, Enrique, que lo que pretende el Gobierno de Canarias, y en esto, que es la discusión que es lo que debemos enfrentar, que lo que pretende el Gobierno de Canarias es terminar ya y crear una supercaja que sea dinero canario. Y para eso quiere Caja 7 y quiere la Caja Rural. Es la fusión. Enrique. Sí, pero el Gobierno cuando tenía que haber hecho los deberes era en otro momento. ¿Quién le pone el cascabel al gato con dos cajas canarias? Cuando había dos cajas canarias, ni siquiera se miraron, ¿no? Ni se saludaron, ni hicieron nada, de luego, por trabajar conjuntamente. El liderazgo en ese caso le correspondía al Gobierno de Canarias, que creo que se enteró por la prensa de pero lo intentó, no intentó nada. Dejó que cada uno hiciera lo que le diera la gana. No, Enrique lo intentó. Cosa que no hicieron en otras comunidades autónomas, por cierto. Ese es el primer fracaso. El segundo es la actual ley de cajas, que yo creo que dilapida lo que ha sido un patrimonio interesantísimo, porque es de las cajas de ahorro, y que ahora se haga una cosa como ese pleno parlamentario. Está bien, porque como es coherente con la ampliación de la edad de jubilación, que se hace para todo el mundo, también que se haga para el señor Albero, ¿por qué no?
Yo lo que tengo que manifestar al respecto ya lo dije, y es que el que se lleve esto ahora, porque el gobierno fue incapaz. El gobierno es un gobierno que ha estado instalado en la improvisación, pero en todo. Es lo menos relevante lo de que se lleve ahora la adaptación de la ley de cajas, cuando ya todos sabemos que se ha producido la fusión y que prácticamente ya va a tener que gestionar solo lo que es la obra social y poco más. Pero dicho esto, yo quiero entrar en el centro y en el meollo, que es la improvisación permanente de este gobierno. Cuando este gobierno ahora está anunciando y dice que vamos a salir primero de la crisis que nadie, primero tenemos que estudiar los resultados y ver cuáles son los argumentos que da el gobierno, en qué se basa el gobierno para eso. Nosotros estamos ahora apoyándonos en que el crecimiento del sector turístico va a tirar de la economía y va a producir una generación importante de empleo. El señor Rivero ha hecho varios anuncios. Anunció que 1 millón de turistas iban a crear 25.000 puestos de trabajo. Mire, el sector turístico representaba del orden del 34% del PIB hace 5 años y ahora representa un 29%. Cualquier experto sabe que un sector que representa un 29% no puede producir un incremento de un 0,5 del PIB para decir que vamos a colocarnos a la cabeza en crecimiento de toda España. Por lo tanto, lo que hay que hacer es analizar la realidad. En Canarias están, por ejemplo, tenemos las tasas de desempleo que hemos señalado. Los sueldos medios están por debajo, la media del sueldo está por debajo del resto del Estado español en cuanto a sueldos. Por lo tanto, no tenemos en estos momentos un panorama para que el gobierno diga y saque pecho. Yo sé que es bueno dar mensajes positivos. Será el mismo mensaje que ha dicho Zapatero de que va a rebajar 10 puntos, de que vamos a crecer 10 puntos, ¿no? Será el mismo mensaje, agarrado a eso. No es el mismo mensaje. Estoy hablando y estoy poniendo que no se puede hablar de que el crecimiento que nos felicitamos todos del sector turístico, hay que acompasar a ver si ese crecimiento va a ser continuo en un proceso de crecimiento espaciado en el tiempo o es un crecimiento puntual, y no se puede decir que por ese crecimiento que tenemos ahora va a haber ya un despegue de nuestra economía en el archipiélago. Señor, el tema parece que se agota en lo económico para entrar en lo político. Recuerden, esta semana se convocaron las elecciones, el pasado lunes, que estas elecciones serán el 22 de mayo y que están en medio de un debate sucesorio, Emilia, sobre el señor Zapatero. Exactamente, no los ha convencido. Ahora volveremos. Hablando de buenas noticias, por lo menos para su grupo parlamentario, ya fecha para que el presidente del gobierno estatal, José Luis Rodríguez Zapatero, haga campaña en Canarias para respaldar al candidato socialista al gobierno regional, José Miguel Pérez. Zapatero se trasladará el próximo 30 de abril a Santa Cruz de Tenerife y a Las Palmas de Gran Canaria. El anuncio lo hizo el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, en la presentación de la campaña de los socialistas. Blanco quiso dejar claro que el partido no esconderá al presidente. En las islas no hay una opinión unánime entre los empresarios sobre si Zapatero, tal y como propuso el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, debe agotar la legislatura y aplazar el debate de su sucesión. Bueno, pues esperar a ese 30, ¿qué pasa? ¿no? Sí. Ese día 30. A ver, Nito, que estaba el hombre impaciente porque le había cortado la palabra. Estábamos con el tema turístico pero ya. no se me vayan del tema, estamos en el tema político, hay campaña electoral, podemos retomar temas, pero no se me desvíen. Venga, Lito. Hombre, yo entiendo que si Zapatero viene aquí, vendrá a apoyar a el Partido Socialista, creo que es perjudicial para los candidatos. Creo, Por eso lo han puesto fuera de campaña, Lito. No, pues por eso... Lo han puesto fuera de campaña. Que me lees el pensamiento. Yo no puedo, de verdad, no puedo me lees el pensamiento. Mire usted. No, es que, perdone. Pero ¿por qué va a perjudicar que el presidente del gobierno de España venga a Canarias a defender su proyecto y a apoyar las candidaturas de los socialistas canarios? ¿Por qué eso va a perjudicar? Eso va a beneficiar al Partido Socialista, porque yo no tengo nada de que ocultarme de la política que ha llevado a cabo el gobierno de España. Me siento además tremendamente orgulloso y podemos hablar, si quiere, podemos entrar en la política y en las medidas que ha puesto en marcha el gobierno de España para afrontar esta crisis que ha desbordado a todo el mundo, pero que se ha afrontado por parte del gobierno de España con una gran diferencia. ¿Usted ha visto las encuestas, don Manuel? Las encuestas son fotografías puntuales, como dice el señor Soria. Las encuestas pueden marcar tendencias, pero la encuesta final... Pues la tendencia a la baja. No, la encuesta final y eso es Zapatero. La van a dar los ciudadanos, pero no, es que yo tengo que negarlo, negar la mayor. Yo no puedo admitir aquí que usted me diga
que si Zapatero viene a Canarias le va a perjudicar al Partido Socialista Canario. favor. En absoluto. Entendemos que usted tenga que decir eso. No, lo digo Otra cosa es que sea mire, verdad o Daida, mentira. mire, Yo, de Daida, verdad, no, don lo Manuel, digo yo lo plenamente entiendo. convencido, Pero, y yo le creo que usted esté Pero- convencido. Para muchos uno pero- dice muchas veces una cosa y al final se convence de ella, pero ese no es el tema. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué tanta entrega al señor Zapatero cuando la misma federal les ha dejado a ustedes tirados muchísimas veces? Le hace la Policía Autonómica, le hace el catálogo de especies, le hace muchísimos temas que ustedes han defendido aquí y que una semana más tarde les han dejado... Con el culo al aire. Nosotros por seguimos ejemplo. manteniendo Básicamente. que la Policía Autonómica no es una prioridad y lo sigue manteniendo el Partido Socialista Canario, claro que sí. ¿Y qué novedad ha habido con respecto a la Policía La Autonómica? novedad es que la señora Carolina Darias, delegada del Gobierno esta mañana, Exdelegada. dijo, hasta mañana, hoy es delegada del Gobierno, dijo que la Policía Autonómica no iba a salir adelante, que iba a tener 4 competencias miserables, custodiar un edificio público y punto. Y a la semana siguiente hubo una junta de seguridad donde el señor Rubalcaba abrió la mano, le dio más competencias No. y sí, don Manuel, y si aquellas palabras se las tuvieron que tragar. Y con el catálogo de especies pasó exactamente lo De mismo. vigilar Ustedes lo edificios rechazaban. públicos podía tener, Bien, pero podría está tener acceso a diciendo, los señor datos. Marcos, le he interpretado que a pesar de eso la postura de ustedes es contraria, que han mantenido la diferencia. Vamos a ver, nosotros hemos mantenido la diferencia. Hemos dicho, además, hubo que adaptar para evitar un recurso de inconstitucionalidad, tuvieron que modificar la ley y adaptarla. La ley se adaptó y la ley, la Policía Canaria tiene las competencias que refleja la ley. Todo lo que se le quiera adornar, el otro día yo le hice una pregunta al presidente del gobierno para que me dijera que funcione, porque él llegó en ese ir y venir de ocurrencias del señor Rivero, llegó a decir que también iban a la policía, habló de tener un papel de investigación, de seguimiento. Eso no está recogido en la ley, por lo tanto la Policía Bueno, eso lo Autonómica... habrá dicho Rubalcaba. En la Policía Autonómica, no, la Policía Autonómica es la que es y tiene las funciones que da la ley. Por lo tanto, no hay ninguna Perdona, contradicción. Pepe, enseguida Enrique, ninguna enseguida contradicción. Pepe Moreno. Enrique. Sí, aunque sea solo de pasar a decir que nos venden muchas cosas que no son. Digo, por ejemplo, nos vendieron que serían los primeros que salimos de la crisis y han salido Castilla y León, Navarra, País Vasco. O sea, con suerte seremos los cuartos. Que creo que no seremos los cuartos, pero bueno, el gobierno puede vender muchas cosas. Uno de los fracasos para mí también es el tema de la reforma electoral que no ha sido capaz de avanzar este Parlamento. En las pasadas elecciones se quedaron fuera de ordenación, como se dice ahora en el Plan General de Santa Cruz, 150.000 votantes de Canarias. En islas como Lanzarote fueron el 36% de los que fueron ese día a poner la papeleta en las urnas. Es decir, 4 de cada 10 ciudadanos, su voto no sirvió de nada. En Gran Canaria el 23%, o sea, 1 de cada 4 ciudadanos. Yo sé que ustedes no son los principales responsables de este asunto, porque evidentemente ha sido Coalición Canaria la principal interesada en que no se reforme, pero no sé si han puesto el suficiente interés y sobre todo si en ese acuerdo con el Estado de sacar la reforma del Estatuto no le han hecho la camita a Coalición Canaria. Yo mantengo, no sé... Tiene usted todo el tiempo que quiera. Yo mantengo, y lo mantiene el Partido Socialista Canario, la necesidad de una reforma de la ley electoral, porque como usted acaba de señalar, Enrique, esa ley ha hecho que miles de canarios que han votado otra opción política no tengan representación en el Parlamento. Pero perdone, en cambio tenemos un gobierno que se iba a poner un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal que impide el voto de los emigrantes canarios en el caso de los ayuntamientos y los cabildos. O sea que me parece bien que les preocupen los canarios que están en Venezuela, pero parece que no les preocupa a los canarios que estamos aquí. Sí, por eso digo que nosotros seguimos manteniendo nuestra posición clara y tenemos un compromiso con los ciudadanos de llevar a cabo y materializar esa reforma en la próxima legislatura si conseguimos el apoyo parlamentario suficiente para ello. Porque es una injusticia que haya miles de canarios que votan y que luego no tienen representación por las altas barreras que se establecieron. Y, lógicamente, con respecto a lo del voto del exterior, creo que el Consejo de Estado ha dictaminado claramente. Parece ser que para uno decidir sobre el alcalde o alcaldesa que quiere elegir en su municipio, tiene que residir y estar y permanecer un tiempo en ese municipio. Y lo que ha hecho el Consejo de Estado es corregir algo que, desde luego, era totalmente injusto, porque podía darse el caso de que en unas elecciones los ciudadanos de un municipio votaran mayoritariamente una opción política y que el voto del exterior pues cambiara el sentido de la ciudadanía de ese municipio. De todas maneras, yo, volviendo al tema que iniciaba Daida cuando hablaba de la política, que se está haciendo la política económica, y usted decía una frase, dice, yo me siento orgulloso de la política que ha hecho Rodríguez Zapatero. Y yo, por usar una frase de esta casa, me quedo bobo oyéndolo. ¿Usted se siente orgulloso de la reforma laboral en la que nos han rebajado la manera de despedirnos, que hemos perdido un montón de derechos ahí, del aumento de la edad de jubilación a los
los 67 años, se siente orgulloso de que nos hayan puesto eso. ¿Se siente orgulloso de la desaparición de la ayuda a los parados de larga duración? ¿Se siente orgulloso de que hayan tenido que quitar el cheque bebé porque no hay dinero para ello? ¿Se siente orgulloso de que hayan quitado las exenciones fiscales a las hipotecas a los que ganan más de 24.000 euros? ¿Usted se siente orgulloso de toda esa política? Mire, me ¿verdad, siento Manuel? orgulloso de que en una época de crisis que ha desbordado todo el mundo, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haya mantenido los niveles de cobertura del desempleo en un 80%, que en ninguna otra parte de Europa se mantiene ese nivel de cobertura. Me siento orgulloso. ¿Y qué le va a dar si cada vez hay más parados, Pero le don estoy Manuel? contestando de lo que me siento orgulloso. Me siento orgulloso de que en esa época de crisis el gobierno haya primado la política social. Me siento orgulloso de que se hayan Si hemos incrementado llegado a el número esto de porque becas. su presidente no lo vio Me antes. siento orgulloso de que el gobierno de España, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, en esa época de crisis y dificultad, haya mantenido la cobertura social, haya mantenido la apuesta por la sanidad Pero pública. si cada vez hay haya más gente mantenido la sin apuesta por ningún la ingreso en educación su pública. casa, Sí, que no hay es verdad, ingreso. Es verdad. Que hay 100.000 familias en Canarias que no ingresan un euro en su casa. En Canarias hay 100.000 familias y es un drama, y nosotros lo hemos denunciado también en el ámbito del Parlamento, porque en Canarias hay un gobierno que maneja un presupuesto y que ha sido incapaz de gastar de forma adecuada los recursos de ese presupuesto para también contribuir a amortiguar las tasas de desempleo. Pero hay una Pero si situación aquí de solo crisis. tenemos las políticas activas, Hay don una situación Manuel. de- sí, por ¿Qué es las una políticas- política activa, Las don políticas Manuel? activas son para impulsar y para conseguir que una persona pueda se forme para adquirir y Se tener... forme, pero cuando no hay cursos, si la gente trata de hacer curso y se le acaba el curso y no encuentra el trabajo. Tener posibilidades de obtener un empleo. Pero yo he dicho, porque usted ha dicho que si me siento orgulloso de que hayan retirado los 400 euros, claro que eso se tuvo que retirar porque la crisis afectó de tal manera que hubo que hacer recortes, pero la diferencia que hay entre un gobierno presidido por un socialista como José Luis Rodríguez Zapatero y un gobierno presidido, que vemos en Europa, otros presididos por fuerzas conservadoras, es que el gobierno de España se ha preocupado por mantener los Dígame, niveles de cobertura ¿qué gobierno social de derecha, qué gobierno conservador de Europa está peor que nosotros en la tasa de desempleo? No ha atacado los principios, los pilares básicos Dígame, del Estado. ¿qué Un gobierno? Pepe, que ha mantenido una ley tan importante como la de la dependencia, que es el cuarto pilar del Estado del Bienestar, y que el gobierno de Canarias, por ejemplo, se ha negado a aplicar. Pero si, don y por Manuel, eso me siento... Si los mejores porque estamos- presupuestos, pero si los mejores presupuestos sociales son los que crean trabajo. Si es que el problema que tenemos ahora es que no podemos pagarle los 400 euros a la gente. No se puede, la caja es única Pero el y no hay gobierno dinero. está adoptando medidas, Lito, medidas duras y difíciles para conseguir una reactivación de la economía, porque es verdad que tiene que ir en paralelo todos coincidimos en esta mesa que para que haya creación de empleo tiene que reactivarse la economía, y el gobierno ha adoptado medidas importantes para la reactivación de nuestra economía, y de esa manera crecerá el empleo, pero en paralelo y en esa situación de dificultad lo que ha hecho es mantener unos niveles de prestación social que eran fundamentales para garantizar... Yo entiendo que su situación parece que le estamos atacando y no lo estamos comiendo al pobre hombre. Y dejen responder al invitado. Se apresuran Lo en la que sí me gustaría contrarréplica. saber, en línea de lo que dice el compañero Enrique, que con la ley electoral, pues en Canarias es casi obligatorio hacer un pacto. Entonces yo sé que ustedes están vendiendo, pues intentando diferenciarse de Coalición Canaria, intentando mandar un mensaje de que ustedes son la renovación, de que son la nueva oportunidad. Me imagino que les estará costando mucho con esa reunión del señor Zapatero con Paulino Rivero antes de las elecciones, en el que da esa impresión de pacto cerrado antes del 22 de mayo, pero en ese caso, ¿ustedes están dispuestos a un pacto con Coalición Canaria? ¿Están abiertos también a un pacto con el Partido Popular después del 22 de mayo? Vamos a ver, nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando desde que arrancó esta legislatura para decirle a los canarios y a las canarias que otra forma de gobernar en este archipiélago es posible. Y eso lo podemos repasar, si hacemos un repaso a la legislatura, podemos ver cuáles han sido nuestras iniciativas, nuestras propuestas. Mire usted, Aida, nosotros hicimos una propuesta concreta, que era un gran pacto por la educación. Uno de los mayores dramas que puede tener la sociedad es que esté flaqueando como flaquea el sistema educativo, que es la formación de nuestros chicos y nuestras chicas. Ofrecimos un gran pacto por la educación y ese pacto no fue posible porque Coalición Canaria y el Partido Popular lo negaron. A mí no me parece, y no me parece ni me perjudica ni a mí ni a mi partido, que haya un encuentro con el presidente del Gobierno de España, porque eso será satisfactorio para Canarias, pero de eso no se puede deducir, Daida,
que eso significa que haya un pacto postelectoral. Porque, mire usted... Y no es la puntilla para su propio electorado de izquierdas, que ve cómo Zapatero se abraza al señor Rivero, cómo se desmembra el partido en Tenerife. ¿Dónde se ha abrazado el se abrazará, Partido no se preocupe, Socialista? que en abril ¿Dónde habrá se ha abrazo? abrazado el Partido Socialista? Ha mantenido su estrategia. En el Congreso están abrazados, Coalición Canaria y el Partido Socialista están abrazados. Vamos a ver, denme tiempo a explicarme. Por favor. Vamos a ver, esta legislatura arrancó con un gobierno que no tenía una mayoría parlamentaria suficiente y el gobierno lo que tuvo que hacer fue buscar acuerdos puntuales para ir sacando adelante las leyes y para gobernar, y en una época de enorme dificultad como la que hemos estado viviendo, de una crisis brutal que desbordó las previsiones de todo el mundo. El gobierno ha buscado apoyo y ha encontrado apoyo en Coalición Canaria. Y cuando el señor Rivero gira y deja de tocar las campanas de arrebato contra el gobierno de España y gira y busca el apoyo y el entendimiento, lo hemos felicitado. Y han pagado la factura. Factura ninguna. El Partido Socialista Canario. ¿Por qué vamos a pagar factura? Quien paga aquí factura es el Partido Popular, que en una época de crisis abandona un gobierno, se marcha para ahora querer decir a los ciudadanos, esto conmigo no va. Eso sí van a pagar la factura, porque ellos sumaron juntos los escaños necesarios para gobernar y dejaron fuera del gobierno a quien había ganado y el partido que los canarios querían para gobernar. Y el señor Soria sí va a tener que decir a los canarios por qué abandonó el barco en el peor momento. Ese sí que va a pagar la factura. Enrique. Sí, bueno, deberían ustedes aprender respecto a las mayorías parlamentarias de Canarias, ¿no? Que un gobierno con 19 de 60 gobierna, o sea, que no hace falta tener ni siquiera la mitad de la Cámara. Que lo apliquen en el Estado también. Ese es el tercer momento, un fenómeno, ¿no? El tercer momento de esta legislatura. Dije un momento le faltó ese. de enfrentamiento, un momento de acuerdo y un momento en el que tenemos un gobierno en minoría. Un gobierno en minoría que desde luego es lo peor que le podía haber pasado a Canarias en esta etapa de dificultad. Por eso valoro que se haya producido ese acuerdo y ese encuentro, y valoro que se haya dado estabilidad al gobierno de España, porque el Partido Popular lo que ha querido es que el gobierno de España cayera. Ahora vimos el otro día cómo están desesperados porque ven que la situación puede comenzar a mejorar, se están sentando las bases para un mayor crecimiento y les pone muy nerviosos y por eso quieren que el gobierno caiga. En el caso concreto de Canarias, mire usted, el drama es que el gobierno está en minoría y no puede afrontar y sacar adelante lo que tenía que haber sacado, pero ya la legislatura finalizó y por eso vamos a acudir a las urnas para que los ciudadanos se manifiesten. Sí, ahora decir a los ciudadanos, dos cositas nada más. Uno, respecto a cosas que planteaba Pepe, ¿no? A mí el cheque de bebé y los libros gratuitos, sinceramente, nunca pude estar de acuerdo, porque a mí esas decisiones generalistas implica que le dan el cheque de bebé al señor Marqués. Sí, pero es que lo hicieron, Enrique, lo hicieron y después lo quitaron. Y los libros gratuitos igual, me parece que quienes podemos pagar los libros deberemos pagar. Pero es que lo pagamos nosotros, sí, lo pagamos todos los que españoles. fue un error de entrada, seguramente, ¿no? Y le quería preguntar por algo más vinculado a nosotros, ¿no? Ahora sí les pido brevedad, que hay que cambiar, ¿eh? La crisis ha hecho reflexionar sobre el papel de ayuntamientos, cabildos, etcétera. ¿Ustedes en esta nueva legislatura van a tomarse en serio la reducción del peso del gobierno de Canarias y que realmente unas islas que son 7 territorios, o 8 si consideramos a la Graciosa, funcionen de forma descentralizada, que los cabildos realmente sean esos poderes insulares y también que los ayuntamientos cuenten con los mecanismos, sobre todo económicos, para desarrollar las competencias que tienen? Yo soy un municipalista convencido y creo que este gobierno ha buscado el enfrentamiento desde el inicio de la legislatura con cabildos y ayuntamientos y ha querido asfixiar a los cabildos y a los ayuntamientos produciendo un recorte en los ingresos que van a estas corporaciones. La legislatura que arranque nueva, Enrique, convengo con usted, que tendrá que abordar esa reforma administrativa para dotar con eficiencia a los cabildos y a los ayuntamientos de las competencias. ¿Incluso disminuyendo ayuntamientos, como hay propuestas en todo el Estado? Mire, primero vamos a avanzar. Para mí el primer paso tiene que ser una reducción, por supuesto, de la maquinaria administrativa. El gobierno de Canarias nació incrementando un 17% del gasto corriente con respecto al del 2007, porque no había cama para tanta gente, por lo tanto había que colocar, se crearon, por ejemplo, se habla de la renovación de la planta alojativa y se creó una agencia dependiendo de presidencia de gobierno que no tuvo ninguna finalidad, ni una cama. No sirvió para nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ir a esa reforma administrativa en profundidad y hay que empezar en el ámbito municipal por cómo arcalizar. Ese es un primer paso.
comarcalizar para que muchos de los servicios que hoy se prestan de forma individual por un ayuntamiento se puedan hacer de forma comarcalizada. Y ese creo que sería un paso también importante de cara a conseguir un mayor ahorro y una mayor eficiencia de los dineros públicos. Tenemos en una recta final del programa, quedan todavía minutos para los espacios pendientes. Es un programa intenso, como están viendo. Emilia, ¿más cosas? Sí, vamos a darle un respiro al señor Marco. Vamos con dos temas de los que se ha hablado esta semana. Esta semana también hemos estado pendientes de la operación Max Orata, que investiga una red que supuestamente se dedicaba a la legalización irregular de inmigrantes. De los 6 detenidos, 5 ya han sido puestos en libertad. El último de ellos esta misma noche. Se trata del jefe de la policía local de Pájara, Esteban Hernández, que ha quedado en libertad imputado de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. El secretario del ayuntamiento será citado en los próximos días por presunta falsedad documental. Estas actuaciones se marcan dentro de una investigación policial que se inició hace un año. Y de otro asunto que también se ha hablado, su participación en los carnavales de 2011 le ha costado el cargo al cónsul de Panamá en las islas. Todo por, como están viendo, una foto suya que alguien colgó y etiquetó en el Facebook. El cónsul aparecía con una copa en la mano y disfrazado de mujer, algo muy habitual en nuestra fiesta, pero no tan comprensible en su país. Italo Giovanni Afu renunció a su cargo tras la publicación de las fotos. El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que el cónsul ha tenido la gallardía de anteponer los intereses del Estado y la imagen del país ante un error cometido por su persona. Además, la Cancillería ha pedido a los representantes panameños en el servicio exterior que tengan presente que en sus funciones representan al país, por lo que en todo momento su conducta debe ser bastante más comedida que lo que acabamos de ver. En lo que ha dado de sí este debate de estas imágenes del cónsul de Panamá, les pido una opinión a cada uno de ustedes, los dos temas, el de Max Orata y el del cónsul. Seguramente el del cónsul tiene más miga o más pimienta. Tiene más recorrido, Carmelo, porque yo estaba oyendo algunas televisiones panameñas estos días desde que salió esa noticia, ¿no? Y me he quedado sorprendido de que allí se ponía de manifiesto siempre que se había vestido de mujer. En realidad el cónsul aplicó un viejo refrán nuestro, donde fuere a lo que vieres, ¿no? Eso es lo que hizo él. En un carnaval, ¿qué va a hacer? Disfrazarse. Se disfrazó de mujer, pero, oiga, que no quiere decir nada más. Allí se lo han tomado a la tremenda, pero una cosa absolutamente increíble. Ayer le hicieron una entrevista a un tío suyo. El tío, durante toda la entrevista, en todas las respuestas, metió la palabra macho por medio. Que su sobrino era muy macho, que era macho. Y entonces te das cuenta del empobrecimiento que hay allí con respecto a este tipo de cultura. El discurso de Evo también, cuando habló del consumo de carne de pollo, ¿no? La verdad es que da mucha lástima al pobre cónsul, porque en realidad solo ha ejercido la cultura que hay aquí. Es que no hay hombre canario que se precie, que vaya a unos carnavales y no se vista de mujer. Es que todos se visten de mujer y es lo divertido que tiene el asunto. Sobre el tema de Max Orata, a mí sí me gustaría destacar que parece que siempre es el más débil, el que sufre. No solo han tenido que pagar para venir hasta aquí, sino que además han tenido que entrar dentro de una corruptela para pagar por un papel a través de un policía local. Yo creo que estas cosas deberían cuidarse mucho, debería defenderse y pasa mucho sudamericano, entre otros panameños también. Exactamente, y proteger al más débil, y espero que no se castigue al inmigrante por intentar buscar una vía, por tener una vida mejor. Sí, Lito. A mí, con todo los respetos para el Cuerpo Consular de Panamá y a los representantes panameños, me parece que si quieren que represente precisamente a los panameños, lo que tiene que hacer es disfrazarse de mujer, todos los que vengan aquí, precisamente en los carnavales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, preocupante lo que ha pasado en Pájara, sobre todo por el sufrimiento que ha representado para los que han tenido que pagar y a los que han extorsionado, supuestamente, y por la gente que está involucrada. Me preocupa mucho la gente que está involucrada ahí. Y bueno, espero que se esclarezcan los hechos. Es una muestra más de los dramas de la inmigración ilegal, que por ejemplo alcanza a niveles altísimos en el caso de las mujeres obligadas a prostituirse, o de aquellas que son víctimas de violencia de género y son incapaces de denunciarlo porque se atienen a una expulsión, por ejemplo. Un drama que no cesa a pesar de que dejan de venir los cayucos, que no todo cesa, el mundo se olvida y todo el mundo siempre se impresiona con esas imágenes de los cayucos llenos de personas viniendo, pero la inmigración es mucho más que eso, y es un fenómeno que en Canarias no hay que dejar aparcado. Y luego respecto a lo otro, solo una cosa, si a este señor por disfrazarse en carnaval le cuesta el consulado, a Berlusconi, ¿qué hacemos? Lo fusilamos. Es que estamos en Europa. No se puede mudar a Panamá. Lo suyo es grave. Yo coincido con ellos en el drama de la inmigración irregular, y creo que este es un asunto que está en un proceso judicial abierto, en una investigación. Espero que se resuelva bien y, como decía Daida, que se resuelva y que no tengan que pagar los platos rotos
las personas que han venido de forma desesperada a esta tierra a buscar un trabajo. Por eso es un tema sobre el que hay que hablar mucho en esta tierra, sobre el fenómeno de la inmigración irregular. ¿Y lo del cónsul, lo del vicecónsul? Del cónsul Yo creo que eso es una tremenda hipocresía. Es decir, que una tremenda hipocresía porque este señor, como decía Pepe o alguno de ustedes, haya hecho aquí lo que se hace en carnavales, pues me parece. Y si fuera mujer y se disfraza de hombre, a saber. Uy, si se llega a disfrazar de obispo, ni te cuento. Ahora que toca usted, no es un carnaval, pero sí hacemos una sección en la que usted tiene que opinar sobre las fotos, no la del cónsul de Panamá, las fotos de nuestra clase política, las que le formulará Emilia. Exactamente, le vamos a poner las fotos, ya usted tiene práctica en esto, así que le voy a pedir que me diga lo primero que le viene a la cabeza. La primera fotografía, Paulino Rivero, presidente del Gobierno canario. Presidente del Gobierno de Canarias, que ha estado mucho más pendiente de su promoción personal que de haber resuelto los problemas de los ciudadanos canarios. ¿Usted cree que la buena sintonía que tiene el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, con el presidente del Gobierno estatal se puede trasladar a las islas? Pues mire usted, todo dependerá. ¿Se puede contagiar? Todo dependerá de lo que digan los ciudadanos en las urnas. Los ciudadanos hablarán. Y cuando hablen los ciudadanos, si no hay mayorías suficientes para gobernar, habrá que buscar acuerdos y pactos. Por lo tanto, eso se decidirá una vez que los ciudadanos se pronuncien en las urnas. Vamos con la siguiente fotografía. Bueno, también lo hemos nombrado esta noche, José Manuel Soria, el presidente del Partido Popular. Ya he señalado antes la irresponsabilidad del señor Soria de haber formado un gobierno, haber estado en un gobierno, haber tenido la responsabilidad de gestionar la Consejería de Economía y Hacienda y haber abandonado ese gobierno y querer ahora trasladar a los ciudadanos que esto no iba con él y querer presentarse en este proceso electoral como si él acabara de llegar, cuando es corresponsable de la situación que vive el archipiélago y de la incapacidad de este gobierno para afrontar problemas tan importantes como el de la educación, la sanidad o los servicios sociales. La pregunta que le tenía preparada es si se ven ustedes pactando con el Partido Popular para no seguir en la oposición, pero... Pues mire usted, yo no tengo ninguna preferencia ni mi partido por ninguna fuerza política para acordar. Eso se verá cuando toque. En estos momentos vamos a trabajar por trasladar cuál es nuestro proyecto para Canarias y luego ya se verá. Pero lógicamente, insisto, le digo lo mismo que le decía con respecto al señor Rivero. Si cuando se produzcan las elecciones no hay mayoría suficiente, lo que es lógico es que habrá que buscar fórmulas de entendimiento y de acuerdo para gobernar esta tierra, que requerirá un gobierno que se ocupe de la gente. Vamos con la tercera fotografía. Bueno, pues el presidente del Gobierno estatal. Siento una profunda admiración por él. Es un presidente del gobierno al que le ha tocado una etapa tremendamente difícil, que ha hecho un trabajo importante para la modernización de este país, para dar derechos y reconocer derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas, y que en esa etapa difícil ha tenido la valentía de adoptar medidas muy duras para garantizar un crecimiento de nuestro país y a la vez que adoptaba las medidas, garantizar lo que es la esencia de un socialista, que es mantener el estado del bienestar, que son 4 pilares: la educación, la sanidad, los servicios sociales y un cuarto pilar, que es la ley de la dependencia. Y él ha tenido la valentía de mantener esos 4 pilares del estado del bienestar en una época de profunda crisis. Es obligada la pregunta. Le vamos a pedir que se moje un poco. ¿Usted cree que repetirá como candidato? ¿A quién ve como sucesor? Si de mí dependiera, no le quepa ninguna duda que repetiría como candidato. Muy bien, me lo ha dejado bastante claro. Vamos con la cuarta fotografía, Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular. Pues el presidente del Partido Popular, que en esta etapa de dificultad por la que atravesamos en España, ha estado más pendiente de que le caiga el regalo que de trabajar para ganarse el regalo. Es decir, ha estado muy pendiente de que cuanto peor vayan las cosas mejor, a ver si de esa manera obtiene el respaldo ciudadano. Y no se da cuenta el señor Rajoy que los españoles votarán a quien consideren que va a resolver mejor sus problemas. Y hasta ahora, en esta época de dificultad y de crisis como jamás habíamos vivido, lo hemos visto permanentemente ausente, diciéndole al señor Zapatero que se vaya, a ver si yéndose el señor Zapatero, a él le cae el gobierno de España. Por lo tanto, ¿usted cree que el ascenso en las encuestas se debe más al mérito del PSOE que a sus propios méritos? Mire, el ascenso de las encuestas obedece a que estamos en una época de crisis profunda en la que los ciudadanos están viviendo el drama del desempleo
y los ciudadanos responsabilizan en primera instancia al que está en el gobierno. Y eso es así, y eso ocurre también en otros países de nuestro entorno, porque ante una dificultad, yo recuerdo que una vez hablaba con el presidente Zapatero y él me decía que el ciudadano responsabiliza en primera instancia a quien ve que tiene en su mano el gobierno. ¿Y si no? ¿A quién? Claro, Pepe, Eso claro, es obvio. pero estoy explicando, Pepe, el por qué se está dando este proceso en las encuestas, porque el ciudadano responsabiliza, pero a este señor que está ausente lo van a castigar y esperemos a que llegue el momento. Bueno, vamos con la última fotografía. Pues Román Rodríguez, Bueno, presidente de Nueva Canarias. A Román lo conozco hace muchos años, coincidimos en La Laguna cuando estábamos estudiando y es un buen político, es ahora vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. Creo que el acuerdo de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria ha funcionado bien y es un político que tiene ya una larga trayectoria. ¿Usted cree que obtendrá representación parlamentaria? Pues mire usted, eso va a depender de lo que digan los ciudadanos el 22 de mayo. Es difícil con el sistema electoral, como hablábamos antes, que tenemos, que algunas formaciones políticas que tienen un respaldo importante luego obtengan representación en el Parlamento. Por eso es tan importante que se rebajen los topes electorales. ¿Y usted cómo valora las asociaciones electorales, esas alianzas electorales con el PIB o, por ejemplo, con Socialistas por Tenerife? Pues mire usted, yo no voy a hacer ninguna valoración de esas asociaciones porque creo además que en muchos casos no tienen ninguna justificación. Un partido que se cree porque hay desavenencias y se marchan de otro partido, creo que eso tiene muy poco recorrido electoral. Pues muchísimas gracias. Este ha sido el Fototest de esta semana, Carmelo. Miriam, muchas gracias también. Vamos a ir a los titulares de las alumnas de periodismo que han seguido atentamente este programa, este debate intensísimo de esta noche en el Envite, y que ahora ofrecerán sus titulares sobre lo más destacado de lo que ha dicho nuestro invitado. Erika Pla Martínez, ¿cuál es tu titular? Bueno, a mí me gustaría volver a hacer referencia al tema de la educación. Por eso mi titular es: el gobierno canario hace aguas en materia educativa. El propio señor Marco Pérez ha afirmado que el gasto por alumno en Canarias se sitúa el cuarto por la cola. Me parece un dato bastante relevante y significativo. Por eso creo que es el momento no solo de realizar cambios, sino de realizar cambios efectivos. Tu titular, muchas gracias, Erika. Patricia Luis Hernández, tu titular de esta noche. Mi titular es: la encuesta puede marcar tendencias, pero la decisión final es lo que opinan los ciudadanos. Es una declaración que ha dicho el invitado don Manuel y que hace referencia a la primera parte de la entrevista, en la que nuestro invitado defiende la actitud del gobierno central y su actuación ante la crisis. Y como los que deciden son los ciudadanos, son los españoles que cada día ven las deficiencias a las que tienen que hacer frente. Gracias, Patricia, por tu titular. Y es el turno ahora de Almudena Posas Muñoz. ¿Cómo has titulado, Almudena? Mi titular es: el Gobierno de Canarias finaliza su legislatura sin haber hecho los deberes, ya que don Manuel en su entrevista hace alusión a ciertos temas sociales dañados, tales como la ley de cajas, suspensión de la convocatoria de las plazas de maestros de Canarias, desempleo, déficit de la gestión de los recursos públicos y, sobre todo, la necesidad de reactivar la maquinaria del Gobierno canario. Gracias, Almudena. Son titulares de 3 alumnas de periodismo que hoy han hecho prácticas en el Envite. Cada jueves lo hacemos y es un honor para nosotros tenerles aquí y darles esa oportunidad. Entramos en el momento en el que ustedes, compañeros, hacen una reflexión también sobre lo que les haya parecido esta noche el programa o cualquier asunto de actualidad. 30 segundos, Pepe. Mi reflexión, y va de antemano para que luego no me regañes, que no es ninguna pregunta al invitado, sino es una reflexión en voz alta de qué pasará con este PSOE después del 22 de mayo. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde van a llegar? De 26 diputados que tuvieron y casi 323.000 votos en Canarias, cuando eso se rebaje y se pongan en 20, quizás algo menos, ¿qué va a pasar en el seno del Partido Socialista en Canarias? ¿Qué le va a pasar al secretario general? ¿Va a poder continuar? ¿Hasta dónde? Con un Partido Socialista dividido y con algunos de esos desgarros haciéndole la competencia en algunas islas. Tiempo, Pepe. Muchas gracias. Daida, 30 segundos. A mí me llama la atención la falta de autocrítica que ha hecho de este balance de legislatura de todo el Parlamento de Canarias, que creo que no ha sido la mejor legislatura. También me ha llamado la atención ese tema del enfrentamiento del gobierno con el gobierno central, cuando habría mucho que hablar del primer año de enfrentamiento de la oposición con el gobierno de Canarias. Tampoco me he quedado satisfecha con sus explicaciones de la ley de cajas. Yo entiendo su postura de que el gobierno de Canarias ha improvisado y demás, pero no entiendo por qué ustedes respaldan esa improvisación. Y como ya hice
será otra vez que me invitaron los compañeros de desearle suerte en esta campaña electoral y que realmente sea merecedor de la confianza que los ciudadanos depositen en usted. Gracias también, Daida, por tu concisión. Lito Mesa, 30 segundos, compañero. Yo voy a hacer dos cositas, voy a hablar de dos cosas. Primero, referirme al turismo en Canarias, que creo que es una buena industria, está tirando el carro ahora mismo, hay que tener un poco de paciencia y exigirle a los empresarios que contraten trabajadores. Y segundo, creo que ha llegado la hora de hablar de los ciudadanos, el 22 de mayo. Creo que la única forma de protestar, que hemos estado protestando durante toda esta legislatura, o por lo menos hablando, creo que hay que hacerlo en las urnas. Y por eso hay que depositar el voto. Esa es la hora nuestra, ha llegado la hora de los ciudadanos. Gracias, Lito. Te quedaste incluso corto, te sobraron unos segundos que igual Enrique los aprovecha. Enrique, tu tiempo, 30 segundos. Sí, dos cosas. Por un lado, el tema de las encuestas, que algunas han parecido publicadas hoy, y que ya empiezan a reflejar la crisis del Partido Socialista en el caso de Tenerife, con mayorías absolutas para Coalición Canaria en La Laguna y para Nueva Canarias en Telde, y con las dos capitales canarias con necesidades de pacto. Y por otro lado, decir que ayer estuve hablando con un amigo finlandés y que la ministra de Finlandia de Educación está a punto de dimitir después de reconocer los resultados de Canarias, que es una comunidad que no invierte en educación, que rebaja el 7% del presupuesto y que, según el presidente, es una de las mejores comunidades de Europa en tema educativo. Más seriedad, señor presidente, en educación estamos de donde estamos, y es en la cola. Gracias, Enrique. Has cumplido exactamente 30 segundos. El tiempo de los invitados, 30 segundos también. Una pregunta primero, antes que empiece a contar. ¿Tengo que responder? No, usted haga reflexión sobre lo que a usted le parezca. 30 segundos tiene. Leí el comentario de Enrique y me pareció muy atinado con respecto a la educación. Creo que Canarias es una comunidad que tiene enormes posibilidades. El Partido Socialista Canario está estructurado en las 7 islas del archipiélago y aunque haya tenido algún problema interno, va a afrontar este proceso electoral con mucha ilusión. Vamos a dirigirnos a los canarios y a las canarias para decirles que otra forma de gobernar en esta tierra es posible, que Canarias tiene posibilidades, que hay que mejorar y apostar por el crecimiento del sector turístico y que a la vez también de compaginar crecimiento económico hay que apostar por mantener los servicios públicos, educación, sanidad y servicios sociales. Ha sido usted exacto, creo. 30 segundos. Los invitados suelen extenderse cuando les queda 30 segundos. Gracias, Manuel Marcos Pérez, por su capacidad de diálogo en este programa. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. A nuestros compañeros también, como siempre, hasta el próximo jueves. Emilia, hasta el próximo jueves también. Y a las alumnas de periodismo y a ustedes, hasta la próxima semana. Buenas noches.